Cuando se piensa en Juan Calvino, a menudo vienen a la mente ideas de una teología fría, casi legalista. Pero, ¿y si la clave para entender su visión de la salvación no fuera una transacción, sino una unión, una relación? Vamos a meternos de lleno en una de sus ideas centrales, una que casi siempre se malinterpreta. Y para empezar, vamos a plantear lo que a primera vista parece una contradicción total en el pensamiento de Calvino sobre cómo una persona es salva. A ver, esta pregunta sobre el orden de las cosas es crucial. ¿Se necesita primero ser bueno para que Dios nos acepte? ¿O Dios nos acepta y como resultado nos hace buenos? La respuesta a esto, créanme, define el corazón mismo de la salvación. Y aquí es donde uno frena en seco y piensa, un momento, ¿cómo? Primero la santificación, esto parece ir en contra de todo, ¿no? Suena a que tenemos que volvernos santos por nuestra cuenta antes de que Dios nos acepte. Para poder resolver este rompecabezas, tenemos que explorar un debate histórico fascinante. Y ese debate nos va a llevar directamente a la idea más importante de todas en la teología de Calvino, la unión con Cristo. Miren, aquí está el núcleo de una discusión clave de esa época. Había otro reformador, Osiander, que hablaba de una infusión de la justicia, como si la justicia de Dios se vertiera dentro de nosotros, mezclándose con lo que somos. Para Calvino esto era peligrosísimo. Sonaba a que la salvación dependía de qué tan justos nos volviéramos nosotros. Por eso él insistía en la imputación, en que la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta, como un registro legal. Y así llegamos a la verdadera base de todo para Calvino. La realidad fundamental no es ni la justificación ni la santificación por separado. No, es algo que está antes de ambas, esta unión real, espiritual con Cristo. De esa unión, de ahí brota todo lo demás. Esta cita del propio Calvino nos da una pista clave. Él hace una distinción crucial. Dice que la unión es con la naturaleza humana de Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues para evitar cualquier idea de que el creyente se diviniza, o sea, para dejar claro que no nos convertimos en una especie de pequeños dioses. Y este es el concepto que se repite una y otra vez, inseparables, pero diferenciables. Se podría pensar como en una soldadura perfecta. Dos piezas de metal se unen, son una sola cosa, inseparables, pero cada metal sigue conservando su propia substancia. Hay unión, sí, pero también hay distinción. Muy bien, entonces tenemos esta unión. ¿Y qué? ¿Qué sale de ahí? Pues no es una idea abstracta. Según Calvino, esta unión produce dos regalos, dos dones específicos que ocurren al mismo tiempo. Fíjense qué elegante. De una sola fuente, la unión con Cristo, recibimos esta doble gracia. Por un lado, la justificación. Nuestro estatus legal cambia. Por el otro, la santificación. Nuestro carácter empieza a cambiar. Y una no puede existir sin la otra. Son las dos caras de la misma moneda. Para Calvino, esto era, miren, impensable. La idea de una persona que se declarara justificada, pero cuya vida no mostrara ninguna transformación, para él era una aberración. De hecho, Calvino diría que si la vida de alguien no cambia, es porque en realidad nunca estuvo unido a Cristo y por lo tanto, nunca fue justificado para empezar. Bien, con todo esto ya sobre la mesa, ahora sí tenemos las piezas para volver al principio y resolver por fin esa aparente contradicción. Y aquí está la clave de todo. Resulta que gran parte de la confusión se debe a una simple diferencia en la terminología. Para Calvino en el siglo XVI, la palabra santificación era un término paraguas, un término muy amplio que describía todo el viaje de ser hecho santo, desde el primer momento. Esta línea de tiempo lo ordena todo perfectamente. Fíjense, primero, la unión con Cristo. Inmediatamente, como resultado, ocurre la regeneración, esa chispa de vida nueva. Y para Calvino, eso es el inicio de la santificación. Y solo después de eso, sobre la base de esa unión, viene la justificación, la declaración legal. El rompecabezas se resolvió. La santidad no es un requisito previo para ser aceptado, es la semilla inicial que se planta en la unión. Y cuando uno entiende esto, la perspectiva cambia por completo. La salvación deja de ser vista como una especie de lista de beneficios que se reciben. El enfoque se mueve de los regalos al dador de los regalos.
El verdadero premio, el centro de todo, no son los beneficios que se obtienen, sino la persona con la que nos unimos. La salvación es simplemente la consecuencia de tenerlo a Él. Esta analogía es simplemente brillante y lo resume todo. Nadie se casa con una persona rica pensando, ok, me caso para obtener su dinero. No, uno se casa con la persona por amor, por la unión, y toda la riqueza, todas las posesiones, vienen como una consecuencia natural de esa relación. Y ya para terminar, vamos a dar un paso más atrás para ver el panorama completo. Porque resulta que todo esto no son ideas sueltas, sino que están construidas sobre un fundamento teológico increíblemente coherente y sólido. Miren esta tabla. Es como ver el plano arquitectónico de todo este pensamiento. Noten el patrón que se repite. En la Trinidad, una naturaleza divina, 3 personas. En Cristo, 2 naturalezas, 1 persona. En el creyente en unión. Siempre está presente esa idea de unión sin mezcla, de ser inseparables pero diferenciables. Todo encaja. Cada pieza, desde la naturaleza misma de Dios hasta nuestra propia experiencia, se apoya en la otra. Es de verdad una catedral lógica. Así que, al final, entender esta clave maestra del pensamiento de Calvino nos deja con una pregunta fundamental sobre la fe misma. Una pregunta para reflexionar. ¿Se ve la salvación como una transacción que hay que completar y listo, o como una unión que hay que vivir día a día?